tenemos una circunferencia sobre la que vamos a trazar una figura. Marcamos ahí la posición del centro y ahora dibujamos una línea, por ejemplo, horizontal y una vertical por el centro. Entonces hago, por ejemplo, aquí una horizontal y una línea vertical por el centro. Bueno, ahora por este punto hago una horizontal y ahora trazo con el compás un arco que venga hasta este punto. De manera que aquí tengo este triángulo que viene hasta este punto y hasta este. Bueno, pues tengo aquí una forma geométrica y se pide calcular el ángulo que forma estas dos líneas, o sea, este ángulo. El ángulo que llamaré, por ejemplo, alfa. Bueno, hay que calcular entonces cuánto vale ese ángulo, ¿no? Vale. Entonces podemos aquí, por ejemplo, hacer una paralela a esta línea. Y aquí prolongamos esta línea. Con lo cual ahí tenemos un cuadrado, ¿no? Vamos a llamarle, por ejemplo, aquí tenemos este triángulo. Vamos a llamarle este segmento, por ejemplo, esta diagonal de este cuadrado. Como esta medida es igual que esta, pues es un cuadrado. Vamos a darle valor 1 para trabajar de forma más fácil. Entonces esto también vale 1 y esto también. Podemos calcular el valor de la hipotenusa. A esta hipotenusa le llamaremos x. Entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. O sea, 1 más 1, 2. Eso quiere decir que x es igual a, esto pasa como raíz, más menos raíz de 2, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vale x, raíz de 2, ¿no? Bueno, por otro lado, sabemos entonces que si esto vale 2, tenemos también que, como esto vale 1 y esto vale 1, pues aquí tenemos una circunferencia de radio 2, o sea, esta circunferencia es de radio 2, y podemos saber entonces el siguiente ángulo. Tenemos que este es el radio de la figura, desde aquí hasta aquí, y tiene por valor 2, ¿no? Entonces podemos calcular, por ejemplo, como esto mide 1 y esto mide 2, entonces ya podemos poner el coseno del ángulo. Vamos a llamar a este ángulo, por ejemplo, este ángulo beta. Entonces podemos poner el coseno de beta será igual a 1 partido por 2. Bueno, pues el coseno de un ángulo que vale 1/2, sabemos que es el coseno de 60, porque aquí podríamos dibujar, pues aquí coger otra vez la distancia 1 y tenemos el triángulo equilátero. Entonces en este triángulo equilátero tenemos que los tres ángulos son de 60, ¿no? Vale. De acuerdo, ya que esta medida es igual que esta, entonces ya sabemos que el coseno del ángulo que vale 1/2 es 60, entonces sabemos que el ángulo beta es igual a 60 grados. Bueno, o sea que ya tenemos este ángulo 60 y sabemos también que este ángulo es de 45, ¿no? Pero este ángulo también es de 45. Entonces, si a 60 le restamos 45, pues queda 15 grados y ese sería el ángulo. Entonces, 60 grados, que es lo que acabamos de calcular, o sea, todo este ángulo
menos 45 es igual a 15. Y eso es lo que nos pedían, el ángulo que formaban estas dos líneas, ¿no? O sea que pudimos obtener rápidamente el ángulo que forman esas dos líneas, que es el que queda ahí definido por ese color, ¿no?